Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eloisa Nava, soy editora del sello Literatura Random House en México. En nombre de la FIL de Guadalajara y de Penguin Random House, les doy la más cordial bienvenida a la presentación de Muerte en el Jardín de la Luna del querido y admirado Martín Solares, un Gracias. libro que, dicho sea de paso, ya pueden encontrar en todas las librerías de México, tanto físicas como digitales, por supuesto. Y además de Martín, nos acompaña otro escritorazo, Antonio Ortuño. Muchísimas gracias por estar acá. Es un honor tenerlos a los dos. Y antes de cederles la palabra, voy a presentarlos brevemente para que quienes nos escuchan conozcan un poco más de su trayectoria. Si te parece bien, Martín, empezaré Sí, con nuestro invitado, por Antonio favor. Ortuño. Antonio Ortuño nació en Zapopan, Jalisco, 1976. Entre sus novelas se encuentran El Buscador de Cabezas, 2006, Recursos Humanos, 2007, Ánima, 2011, La Fila India, 2013, México, 2015 y Olinka, 2019. También es autor de los libros de relatos El Jardín Japonés, 2007, La Señora Rojo, 2010, Agua Corriente, 2016 y La Vaga Ambición, 2017, además de la colección de ensayos El Caníbal Ilustrado, 2019, las novelas juveniles Black Boy, 2013, El Rastro, 2016 y El Ojo de Vidrio, 2018, y el álbum infantil Dientes, 2016. Ha sido reconocido con el Premio Internacional Ribera del Duero, 2017, el Premio Bellas Artes de Cuento Hispanoamericano Nelly Campobello, 2018, y el Premio Fundación Cuatro Gatos de Literatura Infantil y Juvenil, 2017. Sus obras se han traducido a ni más ni menos que 8 idiomas. Diversos medios en México, América del Sur, España y Alemania han seleccionado sus novelas como libros del año. Ha colaborado en publicaciones como The New York Times, Le Monde Diplomatique o Clarín. Actualmente es columnista del periódico español El País. Y finalmente, les cuento sobre Martín. Martín Solares, Tampico, 1970, ha escrito 2 novelas sobre la violencia en el Golfo de México, ambas traducidas a varios idiomas. No manden flores, finalista del premio Violet Noir, y Los Minutos Negros, elegida por el Times Literary Supplement como una de las mejores novelas publicadas ese año y descrita por Junot Díaz como una obra maestra literaria disfrazada de novela policial. Con ella fue finalista del premio Rómulo Gallegos del Bibliothèque de Literature, disculpen, no soy un especialista en la pronunciación en francés, Ni yo policial, y tampoco. del Antonin Artaud, además de obtener el Best Mystery Novel del International Latino Award. En 2021, ojalá cruzamos dedos, se estrenará la adaptación al cine de esta última realizada por el director Mario Muñoz. También Martín ha publicado un libro de ensayos, como Dibujar una novela, y un libro infantil, Los monstruos y tú. Ha publicado además en Literatura Random House, y no tiene mucho tiempo, 14 colmillos, y ahora, por supuesto, Muerte en el Jardín de la Luna, las primeras 2 aventuras de una trilogía que tiene como protagonistas a miembros distinguidos del surrealismo y el dadaísmo, libros que, por cierto, ya se traducen al francés con notable éxito de la crítica, y espero, querido Martín, que ya estés trabajando en la tercera parte de esta trilogía. Estoy segura de que los lectores van a querer saberlo. Y sin más, los dejo para que comiencen. Muchísimas gracias a ambos. Muy amable. Gracias, Elisa, por tus generosísimas palabras. Bueno, yo en este momento quisiera hacer un giro muy novelesco del asunto y presentar yo la obra de Antonio Ortuño, porque desde que conocí sus primeros relatos, soy un enorme admirador de la prosa hiperliteraria, siendo una de las más limpias y estratégicamente bien calculadas de este idioma, una de las más sardónicas, en un tiempo en el que nadie le llega a esa palabra. Antonio sí la supera con creces, y también una de las más honestas y de las más rabiosas. Entonces, novelas como La Fila India o como Olinka, creo que lo hicieron rápidamente uno de los mejores escritores mexicanos, y no solo eso, uno de los mejores escritores que hay actualmente en español. Tuve la oportunidad de ser testigo del enorme interés que generan sus novelas en Francia, porque me tocó acompañarlo en una gira. Falló el traductor, entonces tenían ahí necesidad de un tan pequeño que parloteara un poco de francés, y me sentaron al lado de Antonio durante toda su gira por Toulouse. Antonio salía en hombros, yo tenía que correr para alcanzarlo y seguir traduciéndolo, pero pude ver cómo en Christian Bourgois, que es su editor en Francia y también el mío, pues su obra ha despertado un enorme interés, y no solo un interés, sino una admiración enorme, constante, como atestiguan las reseñas, y también muchísimo entusiasmo por parte de los lectores.
Yo no solo tenía que traducir las palabras de los presentadores, sino también las palabras de los muchos fans que se le acercaban para pedirle dedicatorias, ¿no? Así que bueno, pues es un honor. Yo quería platicar con uno de mis grandes amigos el día de hoy sobre todo, entre las tortas ahogadas y nuestra idea de la novela y de la ética de la novela o las respectivas ideas que podamos tener. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Martín. Aquí, eh, pues el anfitrión y la quinceañera eres tú, así que bueno, gracias de todas maneras por la presentación. Hace ya unos años, cuando el mundo todavía corría en el sentido que solía hacerlo, y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pues era física y no virtual, o casi moral, como se siente ahora, presentamos en la feria, Trino, el Monero y yo, 14 colmillos, la primera parte de las aventuras de Pierre Lenoir y la Brigada Nocturna de la Policía de París. En aquella fecha memorable, Trino hizo la que yo considero que es una de las mejores definiciones de la narrativa de Martín, y mutatis mutandis, dijo Trino el Monero, no entendí nada, pero me la pasé muy bien leyendo la novela. A Trino, pues, no le interesaba particularmente si aquello era policíaco o fantástico, o si se hacían culteranas citas y puestas en escena del dadaísmo y el surrealismo, todo esto pasado, desde luego, por el tamiz del folletín, otra de las tradiciones literarias francesas, sino en realidad que de la mano de esos personajes, o en la estela de esos personajes, porque varios de los personajes son fantasmales y no podrían darle la mano a Trino, pues lo habían llevado a pasarse un par de tardes fantásticas de lectura. Después de que alguien como Trino dice eso, pues había realmente poco que agregar, entonces pues yo todo lo que dije sonó a una especie de aburridísima tesis doctoral, hablando sobre los surrealistas, sobre Breton y compañía. En aquel momento Martín amenazó con que aquel libro no sería el único, que ya se encontraba trabajando en una secuela, y que probablemente incluso esa secuela no alcanzara para agotar el mundo de Pierre Lenoir, de la Brigada de la Noche y de la Francia de entreguerras, y fuera necesario incluso un tercer tomo para llevar, digamos, la obra como la había concebido a su finalización. Entonces, bueno, Muerte en el Jardín de la Luna es la segunda parte de 14 colmillos, pero a la vez es una novela autónoma en sí misma. Si uno ha cometido el error de no leer 14 colmillos, pues le puede entrar directamente a Muerte en el Jardín de la Luna y no le va a pasar otra cosa más que se entusiasme tanto que quiera regresar y leerse 14 colmillos, ¿no? Cosa que me parece que estará muy bien porque esa ya está publicada y puede correr a buscarla o bajarla en un clic de su servicio en línea favorito. Mientras que para los que ya leímos las dos, ahora lo que queda es la angustiosa espera de que Martín se concentre en medio de las 200 cosas que hace y escriba o termine de escribir, porque yo sospecho que ya está parcial o totalmente escrita, la tercera parte y entre a los calendarios de publicación y podamos saber finalmente qué es lo que sucede con estos personajes entrañables. Hay desde luego varias reflexiones que se podrían hacer y que, insisto, ya las puso en una nuestrino sobre la novela policíaca o la novela fantástica, etcétera. Pero más que eso, yo tengo ganas de platicarles sobre algo que me parece muy significativo, porque dentro de toda esta miríada de personajes, algunos productos solamente de la imaginación de Martín, sobre todo muchos de los personajes fantásticos y además memorables del libro, también hay varios personajes reales, y uno que es muy importante en la segunda parte de estas novelas, de esta serie, de la que hablamos hoy, es Robert Desnos, uno de los poetas asociados al surrealismo, a quien el propio Breton consideró surrealista antes que el surrealismo, que además protagonizó varias sesiones de hipnosis con Breton. Breton le hacía esto del relojito y Desnos se hacía el hipnotizado.
tuvieron una amistad muy intensa, pero además fue quizá el poeta que primero y más violentamente rompió con André Breton y con la ortodoxia del surrealismo. Porque a Desnos lo que le gustaba era la posibilidad del sueño y demás, y no la variante, digamos, mucho más politizada, mucho más ortodoxa que Breton condujo, ¿no? Y cuando Breton se divorció de su mujer y le prohibió a la gente de su séquito que la siguieran tratando, Desnos encabezó una rebelión y publicó un pequeño panfleto extraordinario llamado Un cadáver, en el que le tundió hasta cansarse André Breton. Un panfleto tan extraordinario que seguramente debería ser publicado junto con los manifiestos surrealistas, además, ¿no? Termina acusándolo de ser un buey a Breton, dicho como si fuera una señora de Tampico insultando al que le echó el carro encima, entre otras muchas barbaridades, ¿no? Y este Robert Desnos ocupa un lugar central y clave en la novela, y me parece algo extraordinario en el sentido en que no suele ser de los surrealistas que se vienen a la cabeza de la mayor parte de las personas cuando hablamos de surrealismo, mucho menos de los literatos. A los literatos y sobre todo a los profesores les gusta guardar muchas lealtades que tienen que ver con la política. Entonces, Desnos, aunque haya sido parte de la resistencia francesa, y aunque muriera en un campo de concentración, corrígeme Martín si me equivoco, pero murió en Terezín, Robert Desnos. Sí. Además, tuvo la mala fortuna de terminar muriendo, creo que de tifoidea, entre otras muchas enfermedades, unos pocos días antes de que las tropas soviéticas llegaran a liberar Terezín, ¿no? Que estaba en Polonia. Este poeta desobediente, en la pluma de Martín se convierte en un personaje terriblemente inquietante, ¿no? Y vale la pena, para quien no conozca a Desnos, leer el libro por encontrar a Desnos, y para los que ya los conocemos y le guardamos cierto culto a este surrealista mal portado, la verdad es que es muy emocionante encontrárselo en acción, ¿no? Otro punto que me parece sumamente destacado, y en lugar de perorar voy a empezarle a dar un poco de bola a Martín, porque si no me quedo hablando los 40 minutos seguidos. No tengo nada en contra. Que tiene que ver con la construcción literaria. Toda esta serie de aventuras de Pierre Lenoir y la Brigada Nocturna de la Policía de París, que por nocturna pues no solamente trata con carteristas y con estafadores, sino con toda clase de engendros sobrenaturales o supernaturales, sobrerealistas, digamos, para referirnos a esta definición o esta traducción que hizo Guillermo de Torre, el yerno, el cuñado de Borges, de surrealismo, lo traducía como sobrerealismo. En estas novelas, pues, colisionan, digamos, esa nostalgia de las vanguardias, de estos creadores y estos poetas en un par de generaciones extraordinarias que convivieron en la París de esas épocas y que cambiaron para siempre, desde luego, la poesía y la pintura, pero también, digamos, que toda la extensión de las artes plásticas y la misma novela, porque también hubo un modernismo narrativo y también, aunque no todos vivieran en París, pero todos se daban sus escapadas por esos lares, y por ahí anduvo vivaqueando el mismísimo Joyce, etcétera. Como todo este apetito de la vanguardia se encuentra además con una novela cuya construcción remite, y eso es lo que me maravilla, al folletín de aventuras y policíaco, a la novela, digamos, más tradicional que pueda existir, con división no solo capitular, sino episódicamente pensada como casi en entregas. Muchos de los capítulos de la novela, como sucedía con el folletín, se podrían leer casi con voz de locutor de radionovela. Tiene calculados efectos
en el inicio y en el final de los capítulos, como para ir convocando y reavivando el interés de los lectores en el juego, digamos, clásico de la narrativa episódica, de la narrativa decimonónica, de la del folletín, de la de Dickens, de la de Dumas, de la de Salgari y compañía. A mí me parece maravilloso que el surrealismo, los modernismos literarios se rebelaran contra ese tipo de narrativa y que un nieto de ese tipo de narrativa, como es Martín en estas novelas, reivindique al mismo tiempo a los dos contendientes, digamos, de esa polémica. Por un lado, al tradicionalismo narrativo, pero por otro lado también a todos esos creadores extraordinarios y rebeldes convertidos, y no creo que les desagradara finalmente a los surrealistas terminar confundidos con vampiros, espectros y ghouls. En el fondo conviven bastante bien, y hay muchas páginas y muchos momentos de la novela en la que casi cuesta distinguirlos a unos de otros, ¿no? Entonces me gustaría, Martín, que empezáramos por ahí, ¿no? Es decir, cómo concebiste este universo sensacional en que las vanguardias y los vanguardistas y los artistas, pero a la vez los personajes fantásticos y a la vez el detective y los policías, ¿sabes? Todos estos ingredientes que parecieran muy extraños unos al lado de otros, vienen y conviven en una especie de folletín 2.0 del siglo XXI. Hombre, no escuché tu última intervención, pero creo que ya aprendí a leer un poco los labios con todo esto. Pero, no, oye, muchas gracias por tus amabilísimas palabras. Bueno, pues como siempre dicen, la mitad de una novela es el lector, y con un lector como Antonio Ortuño, bueno, pues hasta una modesta novela tamaulipeca y fantástica puede lucir como interesante. Te agradezco mucho las palabras. Pues mira, la verdad es que como más que hablar del origen de la novela, lo que me intriga en estos días es el final de la misma. Yo había pensado escribir una pequeña cosa a partir de una pesadilla que tuve y no he podido terminar fehacientemente. Ya, como tú sabes, publiqué esta segunda parte. Estoy terminando la tercera, que ha sido la más ambiciosa de las tres. E incluso he estado visualizando, espero que no corran atemorizados mis editores, pero una cuarta parte, que es de otro signo completamente distinto a esto que estamos viendo aquí. Con No creo otros. que estén atemorizados, pero se acaba de desconectar. Sí, yo veo que sí, que ya no estamos en la página de Me Gusta Leer de Random House. Exactamente. Pues sí, mira, las novelas nunca arrancan, como tú sabes, porque practicas eso magníficamente todo el tiempo, con un solo ingrediente. A las novelas entra por varias puertas al mismo tiempo. En este caso, una pesadilla que yo tuve en París, una serie de lecturas desordenadas que hice en cuanta biblioteca y librería visité en Francia, y unas cuantas anécdotas que escuché en viejas grabaciones de los surrealistas, creo que podrían ser los detonadores de estas novelas. Pues la pesadilla fue lo más importante. Yo sentía que no tenía ningún derecho a escribir sobre París, dado que esta ciudad pues, podría, en mi opinión, si tomamos en cuenta todas las novelas que han tenido a París como centro de su escenario, pues podríamos reconstruir prácticamente toda la historia universal de la literatura. O sea, entre la ciencia ficción más radical que tú puedas imaginar en estos días y las novelas epistolares y los mitos y leyendas más extravagantes, todo está ahí y todas tienen a París como escenario. Pues la verdad es que yo nunca tuve la intención de escribir sobre París. Yo quería seguir escribiendo. Cuando vivía en Francia, escribía sobre Tamaulipas. Y ahora que vivo en México, escribo sobre París. Es una pequeña contradicción en términos. Y al final de mi estadía ya, cuando estaba yo en la universidad, tuve un día una pequeña pesadilla que te conté, en la cual soñé que un ser cuadrúpedo, que no era un político, me estaba persiguiendo por un callejón francés, y pues me levanté, me desperté un poco asustado. Entonces, en ese momento me di cuenta que si ya tenía pesadillas en París, tenía todo el derecho de escribir novelas sobre esa ciudad que incluso me asustaba. No solamente me cobraba la renta, sino también me asustaba. Así que empecé a escribir 14 colmillos en el 2005, entre los minutos negros y No manden flores, pero no funcionó. De esa primera versión que escribí
durante 30 y tantos días sin detenerme, solo se quedó el apellido del protagonista y la intención de que un policía infiltrara el movimiento artístico más radical de todos los tiempos. Después regresé a México y al darme cuenta de cómo estaba el país, no pude seguir con esa novela que eran una especie de vacaciones para mí, así que me dediqué a escribir No Manden Flores, esta novela que tú conoces bien sobre el estado de Tamaulipas y lo que le ha pasado ahí en las últimas 2 décadas. Cuando terminé esa novela, que es fue mi propio descenso a los infiernos en muchos sentidos, espero que no del lector, cuando terminé de escribirla, mi mente me exigía unas vacaciones rabiosamente alejadas de la violencia a la mexicana. Así que, sin darme cuenta, busqué el viejo archivo, comprobé que no había nada ahí salvo el apellido del personaje que yo debiera salvar y aparte, con ese personaje en mente, traté de hacer lo que esencialmente deseaba hacer desde el 2005, que era inventar un pretexto para leer todas las biografías, todas las entrevistas que yo pudiera conseguir con los surrealistas que más admiro y meter a un policía a seguirlos, a vigilarlos y a sacar conclusiones sobre su modo de vida y de creación artística. Creo que uno de los géneros literarios más desaprovechados del mundo son las autobiografías o las memorias de los surrealistas. En vida todos dijeron que el género de las memorias era la cosa más aburrida y obsoleta que existía, pero ya que llegaron a una edad muy avanzada, casi todos escribieron por lo menos unos cuantos capítulos autobiográficos donde contaban algunas de sus mejores travesuras en la vida, contra el ejército, contra la iglesia, contra la burocracia francesa, contra las convenciones burguesas sobre todo, y cómo salvaban la vida de algunos de sus colegas en el momento en que todo parecía perdido y siempre con un giro insospechado y que llevaba al centro de lo artístico. Entonces, bueno, pues lo primero que detecté fue pues, la biografía de Man Ray, que es maravillosa, y después algunas cosas en torno al misterio de ese poeta que tú muy bien subrayabas ahorita recordabas que era Robert Desnos, y bueno, pues finalmente tenía yo que llegar al centro del surrealismo por excelencia, que sería la obra de André Breton. A él está dedicada la tercera parte de estas 3 aventuras independientes que si uno las lee juntas o separadas, pues espero que las disfrute mucho sin necesidad de las demás. Pero como ocurre cada vez que vemos que un personaje regresa al escenario, lo vamos conociendo mejor y lo ponemos a prueba y nos damos cuenta de hasta dónde ha llegado en esta ocasión. Yo me propuse que las 3 novelas ocurrieran prácticamente en la misma semana, la que sería la última semana de noviembre de 1927, cuando los surrealistas y los dadaístas rompían para siempre, cuando ya no había ninguna posibilidad de que volvieran a unir filas y a buscar propósitos comunes en contra de la burguesía, el ejército, el gobierno y la iglesia, y era porque Breton estaba por fundar la revolución surrealista y sobre todo por escribir Nadja, que para mí va a ser un parteaguas en su vida. El segundo género literario más denostado por todos los surrealistas fue la novela, y Breton expulsó a varios de los correligionarios que dijeron que querían escribir una novela en esas épocas y contar cómo era París de noche. Entre ellos Philippe Soupault y por supuesto Robert Desnos. Como bien dijiste, el gran pleito en el inicio del surrealismo fue el que ocurrió entre Desnos y Breton. Ya antes él se había distanciado de Philippe Soupault, ni más ni menos, el poeta que le ayudó a elevar a un rango artístico este ritual de los objetos encontrados en la calle y convertidos en una pieza de arte. Entonces, Desnos, que tenía una enorme facilidad para entrar en trance bajo las artes hipnóticas de Breton, un día se levantó furioso e intentó matar a cuchilladas a Max Ernst, que estaba muy feliz tomándose un Campari. Así que de ese desencuentro, a partir de ese desencuentro, Breton decidió que Desnos ya no solamente sería hipnotizado por él jamás, sino que poco a poco decidió hacerlo a un lado, porque todo el mundo alegaba que el mejor poeta francés era uno que no escribía una palabra, sino que las dictaba todas en cuanto entraba en trance, bajo la hipnosis inducida por Breton. Si tú revisas los aforismos de Desnos, Dios mío, son una cosa, unos juegos de palabras que si solamente nos atuviéramos al sentido, si solamente observáramos el sonido que provocan, wow, sería suficiente para quedar maravillados durante cientos de años. Pero además llevaban unas bromas metafísicas, unos pequeños relatos condensados
que hacen de esos aforismos algo absolutamente maravilloso, descomunal, fuera de este mundo. Y bueno, sería por celos, sería por lo intratable que se volvió Desnos en esa época, pero efectivamente rompieron Bretón y Desnos. ¿Y qué hizo Desnos? Empezó a escribir esas novelas que él quería leer y que no existían. Una de ellas, no lo vas a creer, pero fue una novela sobre Jack el Destripador, ¿sí? En la que Robert Desnos asegura que alguien se le acercó cuando él trabajaba en un periódico y le dio material secreto, clasificado, que venía de la policía británica a propósito de ese misterio de Jack el Destripador. Bueno, dado que esto ocurrió también en el fabuloso año de 1927, dije, esto tiene que estar en mi novela. Y no me fastidié tanto con todos los detalles en torno a Jack el Destripador, que conozco de sobra y que he padecido de sobra en muchas malas novelas leídas, sino en el misterio de Desnos. La última vez que yo fui a la Feria del Libro de Londres, había en varias de las librerías dedicadas exclusivamente a lo policíaco, había por lo menos una mesa de novelas sobre Jack el Destripador que estaban ahí permanentemente. De los novelistas más desconocidos del siglo XIX hasta el último bestseller contemporáneo. Todos le han dedicado una novela a Jack el Destripador, es casi un deporte nacional. Y bueno, como no soy cirujano, mi padre lo fue, pero yo no, yo soy solamente un diletante hipocondriaco, no me interesaba entrar en detalles morbosos del número de cuchilladas, sino en el misterio que permitía a Jack el Destripador aparecer y desaparecer sin que nadie lo advirtiera. Y fue en torno a eso que yo creé a ese personaje y lo hice perseguir a mi detective, a Pierre Lenoir, para matarlo en esta novela. Fue un pequeño permiso que me tomé con ese personaje que, como dice Cabrera Infante, al principio todo el mundo sospechaba que era un carnicero iracundo, y al final se decía y se sostenía con muchas pruebas que podría ser un miembro de la corona, ¿no? Cabrera Infante tenía una conclusión fabulosa, decía, pues no está nada mal, en menos de 20 años este hombre subió de carnicero a miembro de la corona, eso es un subidón genial, decía, ¿no? Entonces, pues yo tomé ese Claro, personaje. ni Diana subió tanto tan rápido, ¿no? Nada de eso. Y yo tomé este personaje y lo hice entrar en esta novela. Fue un personaje muy, muy generoso, pero también muy siniestro. Una vez que tú mencionas la palabra oscuro en una novela sobre el día, esa novela se transforma por completo. Como estas novelas yo pensaba que serían muy pequeñas, calcular cada palabra me hizo otra vez entrar en contacto de una manera inusitada para mí con todo lo que implican las palabras. Eh, Te decía que uno de los géneros literarios menos aprovechados son las memorias de los surrealistas y las otras son las novelas. La verdad es que si Bretón viviera ahora, agarraría su bastón y vendría a romperme la crisma por el atrevimiento de estar escribiendo no solamente sobre ellos, sobre los surrealistas, sino bajo la forma de una novela, que le parecía a él el más horrísono de todos los entretenimientos existentes en su época. Sí, Decía que el arte burgués por excelencia, ¿no? sí, decía que adormecía nuestra sensibilidad, que no nos preparaban para abrir los ojos, entender cómo está mal el mundo y revelarnos ante lo que existe. Yo creo, sin embargo, que algunos de los novelistas que incluso Bretón admiraba ya nos estaban preparando para eso. Rabelais, en primer término, el Conde de Montecristo, Alejandro Dumas en Montecristo, y por supuesto, algunos de los surrealistas practicaron eso o en las artes plásticas o en sus poemas. Y bueno, yo quería dar cuenta de todo esto, de un mundo extrañísimo, como fue el año de 1927 en París, en el cual todo el mundo que conocemos actualmente se estaba gestando. La gran aportación de los surrealistas fue que tomaron las palabras clave de la época, como serían amor, libertad, poesía, familia, y las vaciarían de sentido y las volverían a llenar por completo con un material completamente nuevo, ¿no? El amor burgués, predecible, romántico, trágico, Bretón y sus colegas lo sustituyeron por el amor loco, ¿no? Este amor intempestivo, súbito, por el cual uno está dispuesto a dar la vida. A la idea de libertad que debía supeditarse a la patria y a las instituciones, pues los surrealistas la sustituyeron por una idea de libertad creativa, amorosa y existencial, ¿sí? Que no debía tener ningún tipo de grillete. A esta segunda palabra yo le dediqué esta novela y pues me dediqué a investigar cómo entendían los poetas surrealistas la libertad. Llegué a la conclusión de que en esos años había dos vías centrales, la de Bretón
que decía que nada debía ponerle grilletes a la imaginación y que debíamos saltarnos todas las trancas y hacer todos los sacrificios, cometer todas las transgresiones con tal de alcanzar esa libertad artística y encontrar ahí nuestra propia obra del otro lado del río. Y, por supuesto, la de Philippe Soupault, que aparece también en esta novela, en el cual decía, claro que sí, pero hay que tomar en cuenta, porque venimos de una guerra mundial y vamos hacia otra, decía él entonces, que la hermana gemela de la libertad y la hermana idéntica es la muerte, y que quienes están buscando la libertad siempre corren el riesgo de encontrar a la muerte primero, si no saben qué es lo que están buscando. Y a mí esa definición me fascinaba. Entonces, dividí a mi grupo de personajes entre aquellos que, digamos, que vivían sin saberlo, bajo la definición de Breton, y aquellos que iban a encontrarse tarde o temprano con la definición de Philippe Soupault, de la libertad mortuoria, o siniestra, o trágica, ¿no? Y bueno, pues esas son las 3 puertas o 4 puertas por las que llegué a Muerte en el Jardín de la Luna. Lo que sí te puedo decir es que la sensación fue súbita. Creo que fue la novela que yo he escrito más rápidamente en toda mi vida. Solo me llevó 20 años. No, solo me llevó 2 años, más el año de reescritura. Pero la parte central la escribí como en 8 meses. Y 8 meses en los que escribí y escribí y escribí, e incluso parte de la tercera parte y algunos capítulos de la cuarta. Cuando yo decidí renunciar a trabajar en el mundo editorial, hice todo lo que estaba en mi mano para no hacer otra cosa más que leer y escribir durante 3 años. Y eso fue lo que hice. Y bueno, pues he estado tratando de organizar todo lo que tengo escrito sobre Pierre Lenoir, sobre otros personajes que van a aparecer en mis siguientes libros, y los ensayos que tuve que escribir para comprender más profundamente lo que significa escribir novelas, sobre todo en tiempos tan cambiantes como los que nos están tocando ahora. Una cosa muy curiosa sobre lo que mencionas, Martín, es que en una cierta medida tu proceso de escritura de todas estas aventuras de este ciclo se parece un poco o un mucho, y creo que tratándose de ti es algo muy voluntario, que tu trabajo se parece mucho al de Pierre Lenoir, ¿no? Ambos trabajan de noche, porque sé que tú has escrito buena parte de estos libros en noches y en madrugadas, y además has tenido que investigar a fondo, aunque ya los conocieras, expedientes y memorias, y has sido una suerte de detective de las vanguardias estructuradas en torno al surrealismo, aunque digamos, excediendo al propio surrealismo. El dadaísmo tenía su propia historia y su propia amiga, y fueron compañeros de ruta un tiempo. Quizá fue el primer alejamiento, ¿no? El de Breton y Zara, con el famoso telegrama de cuero de balón, Sí. etcétera. Que me gustaría finalmente que nos contaras, ya que hemos hablado bastante de la novela y del ciclo, pero sobre tu proceso como escritor. Muchos te ubicaban como un novelista policíaco, y eso siempre va asociado como el realismo más a ras de pasto que existe. El novelista policíaco es mitad abogado, mitad periodista, y sin embargo, convertirse en el detective de todos estos artistas, y además, que aunque hemos hablado un poco menos de ello, pero también está toda esta puerta, digamos, al mundo sobrenatural, que también es, digamos, iría de cabeza en contra del presunto realismo de la novela policíaca, pero que por el otro lado tanto tiene que ver con el onirismo del surrealismo, y con la fascinación por el mundo de la espiritualidad, del subconsciente, por esta mezcla como de misticismo y freudianismo temprano que suscribían tantos de los surrealistas, ¿no? Uy, pues mira, para acabar rápidamente te diré que mi método de trabajo cuando estoy escribiendo novelas se parece mucho a este sistema onírico que tú acabas de describir. Yo trato de levantarme siempre una media hora o 1 hora antes que mis preocupaciones, y escribo antes de acordarme que ese día tengo que correr a pagar el gas o la colegiatura de los hijos o lo que sea, y escribo sin ningún tipo de problema durante 1 hora, hora y media, y ahí soy el ser más feliz que hay sobre la tierra, porque todo parece tener sentido en la novela que estoy escribiendo. Todo lo que me gusta, todo lo que temo, todo lo que me atrae, va encontrando un lugar y un camino ahí. Cuando realmente me puedo dar el lujo de
escribir todo el día novelas, bueno, me vuelvo a acostar, me vuelvo a dormir con despertador en mano, aunque sean unos 5 o 10 minutos, por ahí a las 7 de la mañana, me vuelvo a levantar y otra vez sintiéndome muy cerca del sueño, vuelvo a escribir 1 hora y media o más, y después pues tengo que salir a hacer otras cosas prácticas que hay en el día, ¿no? Y bueno, la verdad es que me gusta mucho esta sensación de estar cerca de lo que uno soñó y tratar de llevar esa sensación de libertad hacia lo que uno está escribiendo. Y mira, después pues vienen meses de revisión, reescritura, escuchar lo que tú escribiste, y aún así saber que siempre se te van a ir un montón de detalles que, bueno, tendrás que ir corrigiendo en futuras reediciones y reimpresiones, pero yo no sé si creo en el más allá, como muchos de mis amigos, eh, con ese fervor y con esa claridad de mentes de que el paraíso va a tener un cierto tipo de puertas y un portero muy concreto y que hay instrucciones para entrar, o que uno tiene que hacer cierto tipo de ejercicios para eh, resucitar y regresar a este mundo, no convertido en vaca, sino en otra vez en ser humano y tener mejores pruebas en la vida. Bueno, no estoy seguro si creo en todas esas instrucciones y en esos caminos. La respeto, por supuesto, pero en lo que sí puedo decir que sí creo es en el más allá que te ofrece la literatura. Si tú no le pones ningún estorbo a la creación artística y orientas tu vida solamente a escribir y leer literatura y quites todo lo demás del medio, ¿no? Si sabes hacer ese sacrificio, la literatura siempre va a ser muy generosa y te va a llevar mucho más allá. ¿Sí? Te va a mostrar unos mundos que tú ni siquiera imaginabas, unos rumbos de la novela que jamás habrías podido crear tú despierto y que nunca sabes de dónde llegaron, pero salieron de ti de algún modo. Y los cuentistas que yo más respeto siempre han dicho que percibir un cuento que ellos van a escribir, se parece mucho a estar a medio del mar y descubrir una isla, ¿sí? Y ver borrosamente los contornos. Usualmente dicen que el principio y el fin, y que la labor de un buen cuentista consiste en averiguar qué hay en el centro de esa isla, lo que está un poco lejos de la costa, vaya, el territorio central, averiguar cuál es la imagen que está ahí encerrada, y que el cuento sería la investigación que, que descubre o que le permite al escritor descubrir esa imagen escondida. Yo creo que las que están escondidas por lo general son las palabras, ¿no? Y que nuestra tribu por lo general pierde de vista muchas de sus palabras más valiosas, y que por este camino onírico y extraño del sueño a veces nos topamos con ellas de frente. Incluso los novelistas tan pequeños hemos tenido esa sensación extraordinaria. Cuando yo escribía 14 colmillos tuve la sensación de que estaba terminando de trepar un pequeño cerro fastuoso, como nunca antes había imaginado yo trepar cerro alguno literario, y cuando le ponía el punto final, alcé la vista y vi detrás de ese cerro 2 montañitas más que corresponderían a esta segunda y tercera parte de 14 colmillos. Y bueno, pues me dije que les iba a dar unas cuantas páginas a cada una de estas novelas, y llevo más de 500 escritas entre las dos, que la segunda y la tercera parte que estoy terminando ahora, y muy feliz. Entonces los cuentistas descubren islas, los novelistas descubrimos cordilleras, ¿sí? Y después de esa cordillera yo no sé qué habrá después, porque por el momento solo alcanzo a ver esa montaña en la que me encuentro y todavía me falta un poco más para llegar a la cumbre. Eh, pero sé que con el rabillo del ojo estoy percibiendo los temas de otras cordilleras que espero desarrollar en los próximos años. Eso es lo que quiero hacer más en la vida, ¿no? Hay una sensación que creo que evocaste muy bien cuando hablabas de el estado de ánimo que te llevó a comenzar a escribir estas historias, que tenía que ver con el estar de vacaciones. Sí. Yo al menos tuve esa sensación que para un lector es agradabilísimo, sobre todo para un lector que además tiene que leer periódicos, tanto como yo lo hago. Es agradabilísimo estar en un mundo que no es el de la agencia AP, que no es el de la agencia F, ¿no? Eh, Uno tiene esa sensación y parte de ello es la localización, digamos, en este París alucinado de finales de los años 20, una geografía que, aunque desde luego en otra época, pero que conociste muy bien en tus años de vivir en Francia, y que hace que la ciudad, desde luego agradabilísima, pero también sombría, pero también amenazante por momentos, sea
prácticamente otro personaje de la novela, ¿no? Y es algo que yo lo sé al haber visto las reacciones de los lectores franceses, que para los propios franceses es peculiar, porque si hay una ciudad del mundo sobre la que se ha escrito es París, pero probablemente terminaste con todo este cóctel encontrándole muchos ángulos que los propios naturales, que los propios locales no le habían visto. Y también es un largo canto de fascinación a París todo el ciclo, ¿no, Martín? Así es. Mira, cuando le conté a mi editora, nuestra editora Dominique Bourgois del proyecto, estaba tan interesada que me hizo dibujar un esquema de lo que yo pensaba que iban a ser las tres novelas. Y luego me ayudó a encontrar un castillo en el cual se encerró André Breton para escribir Nadja. Incluso ella me obligó a levantarme el día siguiente a las 4 de la mañana a tomar un tren y en mi único día libre en una gira muy apretada, irme a conocer ese castillo. Me dijo, si no, nunca lo vas a hacer. Y bueno, es unas cosas que siempre le voy a agradecer, que me haya empujado simbólicamente a tomar un tren hacia el norte de Francia, hacia Normandía, y al borde de los acantilados. Y pues bueno, eso está nutriendo las tres novelas, ese tipo de cosas extrañas que me pasaron en ese viaje y que me pasaron cuando leía las biografías de los surrealistas. Uy, veo que el tiempo se acaba y creo que no voy a tener tiempo suficiente para decirle a la editorial que le estoy muy agradecido por confiar a ciegas, como lo hizo mi editor francés en las tres novelas, y también a Antonio Ortuño, pues por la enorme amabilidad. Te das cuenta que, como decíamos hace rato, hizo falta una pandemia para que no empezáramos esta feria del libro tú y yo, con muchas botellas de vino y muchas carcajadas en la red pública o en el Farallón de Tepic, platicando de las novelas que queremos escribir. Así es. Pues la superproducción fue necesaria. Y bueno, pues espero que esto se arregle muy pronto, que podamos firmar ejemplares, platicar con los lectores, porque no sé tú, pero a mí todo este encierro me ha hecho pensar qué tan urgente es la literatura, qué tan necesarias son las novelas y qué tan indispensable es que antes de dormir alguien nos cuente historias sobre personajes imaginarios que nos dicen algo inesperado siempre sobre la vida interior que uno está llevando en este momento. Uf, a mí me parece que es una de las mejores cosas que puede hacer la literatura en estos momentos. Sí, no, bueno, estoy absolutamente de acuerdo. Bien decían que cuando se habla de las profesiones indispensables para pasar una pandemia, la gente piensa desde luego en médicos, en enfermeros, Claro. la gente piensa en los productores de alimentos, pero bueno, aunque tengas atención y aunque comas, también tienes cerebro y necesita Claro. alimentarse y ahí es donde entra la creación, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, tengo que hacer un anuncio hiperpolítico, pero aunque no todos nuestros políticos lo entiendan, a veces se les olvida pagarle hasta un 20% a los editores que han expuesto libros en sus medios de difusión. Y yo tengo un temor muy concreto, y es que en caso de que el 2021 sea peor que el 2020, que toco madera, espero que no, y se inunde todo el país, López Obrador nos va a subir a todos los artistas en una lancha y nos va a arrojar al mar adentro, porque creo que él no ha entendido, ni mucha de la gente que trabaja con él, que este tipo de profesiones no se improvisan y que si solo lo asesoran los improvisados, se está perdiendo lo mejor de México, creo yo. Ni Sí, no, modo, bueno, lo estoy siento. absolutamente de acuerdo. Los gobiernos mexicanos en general no es que hayan sido los mejores amigos de la cultura, Claro. pero hay momentos como este en el que uno deja de sentir que no son amigos y que pasan a ser directamente agresivos contra la cultura, ¿no? Enemigos. Sí, para decirlo en una palabra. Pues sí, eso es lo que yo he pensado. Oye, pues de nuevo, muchas gracias, Antonio. Si me dijeran, bueno, ¿con quién quieres platicar en una cuarentena? En las condiciones más adversas, incluso sin vino, pero no sin carcajadas, sino sin inteligencia, pues la primera persona que me viene a la mente en muchas ciudades es ni más ni menos que Antonio Ortuño y también, por supuesto, a mis editores. Le doy gracias aquí a Eloisa Nava, a Mauricio Montes, a Andrés Ramírez que andan por ahí, que nos están saludando, y también a mis amigos, amigas en varias ciudades y también lectores de Antonio que nos están saludando ahorita por Facebook. Podemos, ya que estamos en internet, tomar otras 2 horas solamente para responder estos muy amables saludos. No creo que don Raúl Padilla se enoje, ¿verdad? No creo que, no. Bueno, no sé, en este momento sentí cómo me enviaban un papelito que decía, su tiempo está acabando.
por favor, retírese, huya, échese debajo de la mesa, ¿no? Sí, Pero no sé, lamentablemente no podemos irnos en este momento al hotel enfrente a tomar unas cervezas, pero haremos como que sí. ok, Muchas gracias, ok. Martín. Ah, pues gracias a ti, Antonio, querido. ¿Cuánto tiempo nos quedan? ¿Tantos segundos tenemos? Qué barbaridad. Aquí el tiempo vuela realmente, ¿eh? Eh, ok, pues muchas gracias de nuevo a todos. Este es un honor. Espero que disfruten estas novelas y también las de Antonio Ortuño, que les recomiendo ampliamente. Gracias a todos. Gracias.